aquí en mi Facebook por si quieren seguirme. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ignacio Cisternas, hice Tirapegui en mi seudónimo y les voy a contar cómo creé mi primera novela y cómo creé todo este universo que gira en torno a la novela, es decir, el contexto donde se desarrolla la historia del Bien Mapu. Por favor, Max. Una vez, hasta ahí. ¿Es infinita la imaginación? ¿Qué creen ustedes? Sí. Podemos imaginar cualquier cosa, ¿cierto? Así que parece infinita, pero no lo es. ¿Cierto? ¿Cómo dirán? Entonces yo les voy a plantear un ejemplo. Vamos a plantear un ejemplo. Si yo les digo, inventen el sistema de comunicación más avanzado del mundo para enviar mensajes de un lado al otro y que esto se realice de forma inmediata y lo más rápido que se les pueda ocurrir. ¿Qué se les va a ocurrir? Sí, podríamos mejorar las redes de internet para poder hacer que internet sea más rápido. Por ejemplo, pensaríamos en teléfono, pensaríamos en un teléfono satelital que sea codificado en 64 bits, mejorando en internet, ¿cierto? Siendo que todo avance más rápido para comunicarnos. Este mismo problema se lo plantearon hace 25 siglos los griegos. ¿Y cuál fue la solución que ellos llegaron a eso? Mensajeros. Exactamente. Mercurio, el heraldo de los dioses. Es decir, un mensajero. ¿Y por qué no pensaron en un teléfono si la imaginación es infinita? Porque no era para la tecnología. Necesitamos crear las cosas antes de poder imaginarlas. La imaginación está limitada a lo que nosotros conocemos solamente. ¿Cierto? No podemos inventar más allá de lo que conocemos, evidentemente. Y por lo tanto, para crear mi universo, tuve que aterrizar las ideas que tenía. Tenía muchas ideas, muchas cosas, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces dije, bueno, existen hombres, personas mucho más inteligentes que yo que ya hicieron esto. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo? Si alguien ya inventó la rueda, veamos qué fue lo que hicieron. No tan rápido. Entonces, pensé, bueno, ¿quiénes han creado universos mágicos? Por ejemplo, Star Wars. Tenemos un mega universo, ¿cierto? Creado en torno a Star Wars, George Lucas lo hizo. Muy interesante. Akira Toriyama con Dragon Ball Z, creó todo un universo también, todo muy bien. Pero como yo soy escritor, pensé en alguien que hubiera creado un universo literario. Ahora sí. Y ese fue J.R.R. Tolkien. Bueno, hay muchos otros que han creado universos literarios, pero a mí me gustó particularmente el de Tolkien porque lo leí cuando chico y me encantó. Entonces yo dije, bueno, vamos a tener que investigar cómo fue que Tolkien creó su universo mágico. Y para eso, lo primero que yo pensé es, bueno, si la imaginación no es infinita, él tiene que haber trabajado con lo que ya conocía, con las cosas que él conocía. Y eso es la historia y cultura de su país. Nada más simple porque no podemos conocer, o bueno, si ha viajado, qué sé yo, pero básicamente eso. Y entonces en este caso hablamos del Reino Unido, Gran Bretaña, los bretones, etc. Y yo dije, bueno, revisemos la historia. La historia de Inglaterra es bien larga, ¿cierto? No, por favor. No, ahí está, la semilla. Es bien larga, entonces tenía que ubicarme. Entonces empecé a buscar cuál fue la semilla, dónde fue esto. Ahora sí. Ahora sí. Y una vez más. Entonces encontré que en el siglo V los pueblos anglosajones y jutos invadieron Inglaterra en la parte sur. Y no solo la invadieron, sino que se quedaron a vivir ahí. Y cuando eso se produce, Mike, por favor, se produce un proceso de sincretismo cultural y religioso. ¿Y qué fue lo que llevaron los anglosajones? Fue la mitología anglosajona. Eso fue lo que llevaron a Inglaterra. Por favor. Entonces, si esa era la semilla, vamos a ver, ¿qué es entonces la mitología anglosajona? La mitología anglosajona es bien simple. Ellos creían que existía un árbol de la vida, y alrededor de este árbol de la vida estaba todo el universo. El universo consistía en 9 mundos, 4 arriba, 4 abajo, 1 al centro. ¿Adivinen cómo se llama el del centro? Exacto. La Tierra Media, ¿cierto? Y ahí vivían los humanos, ahí vivíamos nosotros. Y con esto yo empecé, dije, bueno, acá tiene que estar la base. Entonces empecé a investigar. ¿Quiénes vivían en el Yggdrasil, en el árbol de la vida? Vivían elfos, por favor, Mike. Otra. Elfos, enanos, hombres, Jotun, que son gigantes, o troll,
están los elfos oscuros, que son los orcos. Vivía un dragón en las raíces y un águila en la copa del árbol. Bueno, eso es básicamente todos los personajes del Señor de los Anillos. Por lo tanto, aquí estaba la semilla donde Tolkien agarra su imaginación y empieza a trabajar. Por favor, maestro. Una vez. Entonces, por lo tanto, es súper lógico suponer que acá es donde nace el Señor de los Anillos, desde aquí. Aquí, esta es la semilla que brota en la mente de Tolkien y empieza a generar su imaginería, su construcción, su universo. Un botón. Entonces, ¿qué más sabemos? Bueno, yo no conocía a Tolkien, así que de aquí en adelante tengo que suponer nada más, por favor. Sabemos que Tolkien era escritor, poeta, filólogo, lingüista, profesor, universitario, etc. Y por lo tanto, un súper lector. Le gustaba mucho leer, así que yo dije, bueno, al igual que yo aprendí desde su obra literaria cómo crear un universo, él tiene que haber ocupado otros libros para hacerlo. Si no, ¿cómo? La imaginación no es infinita. Vamos. ¿Cuáles fueron los textos fundamentales que hubo? Primero, el Cantar de los Nibelungos. No sé si lo conocen. El Cantar de los Nibelungos es un pergamino anónimo, muy antiguo, del siglo III, por ejemplo, por ahí. Y relata la historia de Sigfrido, que es el héroe, y un anillo maldito. El anillo de los Nibelungos. Bueno, tenemos el anillo de Sauron, ¿cierto? Ya tenemos algo. Luego, otro de los textos clásicos en la línea de la mitología anglosajona son los relatos artúricos, que fue una literatura que se ocupó mucho en Francia y en Inglaterra, que habla sobre el rey Arturo y su espada mágica, ¿cierto? Y su espada con nombre, así como Andúril de Aragorn, Excalibur y magos, Merlín, el dragón, etc. Bueno, estamos por aquí va. Y Beowulf es un relato similar, también un relato épico, también un relato medieval, antiguo, donde un héroe lucha por liberar a su pueblo y lucha contra un dragón. Todo esto bastante de la mano de Tolkien. Entonces, sin duda por aquí, Tolkien desarrolla su imaginación y empieza a construir todo este universo. Porque efectivamente el universo de Tolkien es muy amplio y abarca muchas cosas, razas, lenguajes, geografías, etc. Entonces la conclusión es que todo lo que leyó Tolkien cayó en tierra fértil. Su mente creció porque con la misma información no todo va a ser lo mismo. Y Tolkien pudo desarrollar su historia y desarrolló un libro que por lo menos a mí me encanta, que es El Señor de los Anillos, El Hobbit, Silmarillion, etc. ¿Qué hice yo para crear el universo mágico? Lo mismo. No me quise complicar. Si ya inventaron la rueda, vamos a hacerlo. Tomé la mitología chilena y tomé la historia de Chile. Ese va a ser mi fundamento. Desde aquí yo parto. Por favor, Mike. ¿En qué consiste? La mitología chilena es compleja en el sentido de que es muy amplia. Evidentemente lo que cree un pueblo que vive en el altiplano, en la montaña, en la cordillera, al lado de las nubes, viendo la Vía Láctea y pasándolo bajo cero, temperaturas bajo cero en la noche y temperaturas de 30 grados en el día, no puede creer lo mismo que lo que creen la gente que vive en la Patagonia chilena. No tienen la misma mitología, porque creen diferentes cosas, obviamente tienen otros climas, otros tipos de cosas. Y lo mismo pasa en las diferentes zonas de Chile, donde tenemos diferentes climas y diferentes contextos y diferentes geografías, ¿cierto? Entonces, tenía que elegir, ¿dónde nos vamos? Acá, por favor. Entonces, yo decidí empezar a trabajar donde la mitología chilena era más fuerte y donde se había producido un proceso de sincretismo religioso más potente, y eso fue con los mapuches, en la religión mapuche, ¿cierto? Fue ahí donde llegaron ellos primero, una vez. Y la mitología mapuche me gustó también porque se parece mucho a la mitología anglosajona. Si bien nosotros no tenemos un árbol de la vida, ellos creían que existían 3 mundos. No 9, sino 3. Bueno, que yo leí algunos estudios nuevos que hablan de religiosidad de 9 mundos, 7 mundos, 5 mundos, según qué mapuche están hablando. Pero básicamente ellos tienen 3. La tierra de arriba, la tierra de abajo y la tierra del medio. Nosotros vivimos en el Nagmapu
tierra central o la tierra que caminamos, me gusta eso, la tierra que caminamos. Por ahí, y ahí vivimos. Y creen en los espíritus además. Ellos creen que los espíritus tienen la misión de mantener viva la naturaleza, mantener funcionando todo lo que es el bosque, la tierra, la montaña y el cielo. Y para eso existe el espíritu del viento, por ejemplo, Ñancurú, del agua, Ñancó, del fuego, de la tierra, entre muchos otros, ¿cierto? Ellos se llaman Ñen. Ñen, N-G-E-N, significa dueño, ¿ya? El Ñen Mapu, Mapu es tierra, Ñen dueño, es el dueño de la tierra. Por favor, ven. El espíritu de la tierra o el dueño de la tierra y su función es mantener el ciclo vital de la tierra, es decir, que crezcan los árboles, que el árbol dé su fruto, que el fruto caiga al suelo, se descomponga, bote su semilla y que vuelva a crecer otro árbol. Ese es el ciclo de la vida de la tierra y ese es el ciclo que debe trabajar el Ñen Mapu. Y yo dije, bueno, ocupemos mitos chilenos para poder desarrollar este tema. ¿Cuál es? Entonces el primer mito que ocupo es el Inulpamahuida, no sé si conocen, seguramente no es un mito muy conocido, un mito mapuche que habla del Inulpamahuida, significa trepador de la montaña. Son árboles animados que caminan y van desarrollando. No sé si, como lo ven, como el Señor de los Anillos, ¿cómo lo ven? Ese era el mito del Inulpamahuida. Luego tenemos la leyenda del Lomuyo, que es una leyenda muy interesante, una leyenda mapuche, que dice que se trata de una mujer que se enamoró del sol y se casó con él y vive en la cima del volcán Lomuyo. Y junto a ella están los tesoros del sol. Para poder rescatar a la princesa y quedarse con ella y quedarse con los tesoros, tienen que subir el Lomuyo y rescatarla. Para defenderla existían dos guardianes, un caballo y un toro. Estos dos tenían la función de detenerlos. Ahora, si se fijan, esto es bien interesante porque si viene una leyenda mapuche, tienen caballos. Por lo tanto, es una leyenda que se desarrolla después de la llegada de los españoles. Se produce el sincretismo que habíamos hablado, ¿cierto? Ambas culturas se juntan. Y otro detalle interesante es que, bueno, eso. Después viene la Quintrala. ¿Cierto? La Quintrala la conocen todos, nuestra propia bruja, son mitos chilenos bien arraigados y con ellos yo empiezo a construir este imaginario del Ñen Mapu, este imaginario del universo. ¿Ya? Por favor, Meca. Y para eso instalé todo en la historia de Chile. Yo dije, a diferencia del señor Tolkien, que creó un mundo que se llama Arda y creó un continente que se llama Tierra Media, yo dije, yo no voy a desarrollar esto en un mundo imaginario, lo voy a desarrollar en la Tierra, en el hoy, en nuestra historia. Algo así como una novela histórica. ¿Cierto? ¿Y en qué punto? En el punto en que chocan ambas culturas. Durante la conquista que inició la colonia de Chile. Es cuando la guerra de Arauco está más potente. Los mapuches contra los españoles están peleando y están en su guerra. Por favor. Y entonces, usando la historia real, ¿qué fue lo que hice? Ocupé hechos verídicos, personajes reales, una vez más. Y como lenguaje, el español y el mapudungún. ¿Se acuerdan que Tolkien creó todo un lenguaje, el élfico? Yo no tengo tanto cerebro como el señor Tolkien, pero puedo ocupar el mapudungún y es lo que hago. Finalmente como un rescate también. Es un rescate cultural, por supuesto. Y ocupo ciertos textos fundamentales para empezar a desarrollar. La Araucana de Ercilla, seguramente la conocen. El cautiverio feliz, este texto es muy importante, relata la historia de Francisco Núñez de Pineda, que es un capitán español, un joven capitán español que es atrapado por los mapuches durante la guerra de Arauco en 1629, si mal no recuerdo exacta la fecha. Y desde entonces, hasta que es liberado, él relata toda su historia. Este texto es interesante porque primero es el único texto escrito de la cultura mapuche de la época. Como los mapuches no escribían y los españoles solamente veían a los mapuches desde la frontera hacia el otro lado, este es el único texto donde la persona conoce de primera fuente la vida de los mapuches, la sociedad de los mapuches, su forma de organización, su cultura, y la relata. Por eso es muy importante y porque además después va a ampliar el universo del Ñen Mapu. Bueno, por supuesto, Historia General de Chile de Barros Arana, donde tuve que revisar los contextos, los hechos, los personajes para poder trabajar. Y por último, evidentemente, El Señor de los Anillos y todos sus textos derivados, que es lo que venimos hablando. Para eso, yo creo
una fantasía histórica. ¿Qué es una fantasía histórica? ¿Recuerdan la novela histórica? Es decir, una historia, en un punto de la historia donde no cambia la historia que conocemos, la historia que está en los libros de texto, pero dentro de ese contexto se desarrolla una historia. En este caso es una aventura épica y ambientada en nuestra sociedad. No hay un cambio en la historia, o sea, los No. datos que están ahí son reales. Son reales y el resultado final también es real. ¿Cierto? Por favor. ¿No? ¿Era de menos? ¿Era de menos? Era de poco. No, ¿De poco? No, dale nomás, dale nomás. Ah, ya. En el fondo, un eslogan que yo creé es: los españoles escribieron la historia, pero los mapuches crearon la leyenda y la pintaron en las estrellas. Eso es Ñen Mapu, es el nacimiento de una leyenda épica y cómo esta leyenda afecta el desarrollo de la guerra que ellos estaban teniendo. Por favor. Está bien, ¿no? Sí. Claro. Y como yo, al igual que Tolkien, mi sueño todavía no falta todavía, pero es hacer crecer este universo. Es decir, que más libros formen parte, más personajes, más parte. En el fondo mantener la historia de Chile, pero dentro de la historia de Chile estar conectando estas cosas. Y para eso escribo Al sur del Biobío, y Al sur del Biobío es una novela netamente histórica. Está basada en El cautiverio feliz, pero adaptada a los tiempos modernos. Obviamente, es bien interesante pensar que las relaciones que nosotros entendemos hoy como normales y que incluso las valoramos como relaciones de padre, hijo, eso no existía. Los hijos se entregaban, o se vendían, o se cambiaban, igual los parientes. Así que agradezcan a sus padres más. Que no se han vendido todavía. Mira que claro, podemos retroceder todavía. Bueno, es muy interesante pensar en eso. Entonces yo tuve que adaptar esta relación. Un hecho, bueno, como anécdota nomás, es que yo, por ejemplo, en el sur del Biobío planteo que el padre del personaje secuestrado está preocupado. En la realidad, en el libro, en el texto, en El cautiverio feliz, el padre le manda una carta al gobernador de Chile informándole que está muy orgulloso de que su hijo haya muerto luchando por el rey. Qué bueno. Cambia la forma de ver, los valores, ¿cierto? Bueno, pero lo importante es que agrandamos el mundo del universo de Ñen Mapu y ahora ya tenemos 2 novelas que podemos disfrutar. Así que, nada, solamente invitarlos a descubrir el universo mágico de Ñen Mapu, que lo lean, lo disfruten, que ojalá les guste harto y lo comentan. También me pueden seguir en el Facebook. Gracias. Aplausos, chiquillos. Miren, lo importante, chiquillos, aparte de conocer, por supuesto, el trabajo de Ignacio en este caso para estas 2 obras, es que usted pueda conocer el proceso de creación desde sus propios intereses. Es decir, damos la palabra al que quiera preguntar algo para poder conversar, puede hacerlo. ¿Ya? Esa es como la idea, porque tenemos todavía, por supuesto, tiempo, por eso fuimos un menos rapidito, porque esta es la parte más rica, finalmente, de una actividad de fomento lector, donde ustedes pueden consultar por aquellas cosas que no saben sobre la vida de un escritor, ¿ya? Así es que vayan levantando la mano para hacer la pregunta, tanto cuarto medio, por supuesto, que está aquí acompañando el taller de literatura, como los chicos de octavo básico, que por supuesto la actividad estaba pensada principalmente para ustedes. Así que si Dios quiere, el próximo año deberíamos leer Al sur del Biobío, que yo me lo estoy leyendo y está increíble. Max, ¿qué quieres decir usted? Tengo una pregunta. De que, ¿cuánto dura el tiempo de investigación para un libro? Yo creo que depende del libro. Por ejemplo, el que estoy escribiendo ahora ocurre en España y es sobre historia española. Y también quiero meterlo, es parte del universo de Ñen Mapu. Pero yo no tengo idea de España, de la historia española, ni siquiera sé de la geografía. Entonces me he demorado, no sé, ya llevo como 1 año y medio solamente estudiando el material que tengo para poder desarrollar la historia. Entonces depende. En cambio fue mucho más rápido porque, claro, yo tenía nociones ya de historia, de la guerra de Arauco, etc. Y había un texto base que era El cautiverio feliz. Entonces, desde ahí ya tenía un piso por lo menos donde levantar. Claro, no, en el caso español también tengo varios, pero son completamente desconocidos. Por ejemplo, me dicen, van a cruzar los Pirineos para conquistar Barcelona. Y yo digo, pero ¿dónde están los Pirineos? ¿Dónde está Barcelona? ¿Dónde está Francia? Mucho más de cuenta. Señor. ¿Qué es lo que inspiró a empezar a escribir? De
el amor al arte. Me encanta escribir, siempre me gustó y me gusta el arte en general. Y la gracia de la literatura es que tú así solo, en tu cuarto. Yo nunca pensé en publicar, yo quería escribir una historia para mí, ¿no? Y escribí una historia que me gustara y la fui desarrollando y trabajé en ella y todo. Y obviamente al final la presenté a una editorial por si acaso. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? No la voy a guardar en el computador. Y la presenté en la editorial y se publicó. Y ahí, nada, súper feliz. Pero básicamente esa es la idea de... Soy un tipo solitario, entonces estar encerrado en mi pieza escribiendo para mí es como... No hay problema. Claro, no hay problema. ¿Se acuerdan de la pandemia? Todos sufrían por salir, a mí me tenían que sacar. Bien, chiquillos, más manos arriba, aprovechemos la instancia. Cuenta. ¿Tiene pensado que el tiempo después de desarrollar la historia eventualmente sea otro o siempre se mantiene dentro de la misma línea? Bueno, de hecho, mi idea ahora es escribir esta novela en España. Van a ser otros ñen los que están involucrados en ese desarrollo. Y la idea es tratar de internacionalizar la carrera y justamente ampliar esta historia de los ñen, de la batalla de los ñen, a una cosa más universal. O sea, a todo el mundo. Esa es la idea. Y justamente la línea de tiempo es otra, porque lo que va a ocurrir, de hecho hay siglos de diferencia entre una y otra historia. Esto ocurre en 1600, el fin de la colonia. Es ahí cuando ocurre el Ñen Mapu. Y al sur del Biobío ocurre en 1630. Que la colonia termina con 1600, 1630, el sur del Biobío. Y esto está ocurriendo, la guerra de sucesión española, que es una guerra civil que ocurre en España por adueñarse la corona de España, ocurre en 1705, hay un siglo de diferencia. Y probablemente en el siguiente libro también hayan, o sea, la idea es ampliar, no solo históricamente, sino geográficamente todo el universo. Eso es la meta, el sueño. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos trabajando para ello. ¿Más consultas, chicos, de octavo? ¿Algo más que quiera aprovechar de consultar? Yo tengo una que me interesa, es, ¿tú tienes horarios para trabajar? Porque por lo que cuenta la imaginación, la inspiración, ¿cierto? Uno va buscando esa semilla. ¿Y qué haces? ¿Te levantas temprano a escribir? ¿Escribes de noche? ¿Cómo funciona tu proceso creativo? ¿Cómo se escribe a lápiz? ¿Directo al computador? Ya, escribo directo al computador, nunca me acostumbré a escribir a lápiz. Y horario me gusta la mañana, siempre en la mañana soy más productivo. Pero ahora último he estado agarrando los tiempos que puedo, porque tengo hijas de 8 años, son muy demandantes y ya todo se ha complicado más. Eso también ha sido parte de la demora en el estudio. Así que ahí hay que combinar las cosas, pero generalmente ahora último estoy escribiendo, aprovecho que se quedan dormidos, ya como a las 10 empiezo a escribir 2 horitas, nomás no alcanzo a escribir más. Ya tengo que acostarme porque el día siguiente, 8 de la mañana, ustedes ya conocen esa cosa. Hay que estar colegio y todo eso. Claro. Chicos, manos, por favor. Aprovechemos la instancia. Acuérdense que si no me preguntan, después se van a clase, así que... Claro, no, bueno. Cuéntame. ¿En qué año? Hace tiempo, el 2010 se publicó. 2008 lo comencé más o menos y 2009 estuve mediados del mismo. Cuéntame. ¿Cuánto se demoró en hacer su primer libro? Como 2 años más o menos. Como 2 años más o menos. ¿Cuántas ventas tuvo su primer libro? Pucha, ya van en los 8000 unidades, o sea, 4ª edición. Pero no sé cuántas irán ahora. Probablemente debe estar en la 5ª. ¿Cuánto es un libro? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál te Es gusta una más? pregunta Como escoger terrible. cuál es el hijo que te gusta más. Terrible, ¿sabes? Que yo lo leo y digo, es que debería haber hecho esto otro, ya es como que yo creo que no te gustan nunca tus libros. Terminas odiando. Además que yo, bueno, el Ñen Mapu lo he leído 50 veces antes de terminar y el Sur del Bío entonces también lo tengo como un poco típico que los libros tienen un giro que te sorprende y tú dices, ¡ay, qué interesante! Aquí te como ya de nuevo. Ya lo conoces. Ya claro. conozco todos los giros, todos los trucos, y yo mismo creé los trucos, entonces no me sorprende. Espérate, yo voy a ordenar. Esteban. No, que al principio como que dijo que también admiraba mucho el universo de Star Wars, pero usted se inspiró en el Señor de los Anillos. ¿Por qué prefiere el Señor de los Anillos en lugar de algo de Star Wars? Bueno, básicamente porque es un universo literario, y por lo tanto tenía más que ver con lo que yo quería hacer, que era escribir, y también era mucho más probable encontrar dónde estaba el origen de su idea, porque tenían que estar en libros. Casi siempre un libro responde a otro, y desde ahí yo partí. Caballero, ahora sí usted.
No. ¿Cuántas páginas tiene ese primer libro? ¿Pensando en cuánto tenéis que leer? Ya. Mira, si lees 10 páginas diarias te demoras 20 días. 10 páginas. Ya, haz el cálculo, vamos. 10 páginas diarias son 15 minutos de lectura. 200. Yo les aseguro que se demoran más de 15 minutos solamente en prender el computador y empezar a chatear en Facebook. Claro. Bien, el señor ahí... Apa. ¿De qué se trata con el protagonista? Ah, ¿de qué se trata? Muy buena, esa pregunta. Contamos cómo se creó, pero no sabemos quién es el protagonista de la historia. Ya. Del Nehuen Mapu. El protagonista de Nien Mapu son dos Tokis que existieron en la realidad, Anganamón y Pelantaro. Pero en este caso lo adapté a la realidad. Anganamón es el protagonista hombre y Pelantaro, que significa traro brillante o traro de oro, es un águila. ¿Ya? El traro es un águila que vive en toda América, principalmente en el sur de Chile, y este era un compañero de nuestro amigo. Y consiste en la guerra entre españoles y mapuches, como se pronuncia la pulsa. Cosa. ¿Con qué se inspira para crear los libros? No sé. Con diferentes libros. En general un libro siempre responde a otro. Un libro siempre responde a otro. Ya, el caballero, aquí adelante. ¿Usted hace las portadas? No, la hace otras personas. Yo traté de hacer la de Nien Mapu. Así que me rechazaron todo y quedó. Eso confirma que escribo mejor de lo que Sí, el sí, autor. absolutamente. Buen dato. Sí, porque igual las editoriales, dependiendo la línea que tienen, chiquillos, optan por un tipo de arte en la época que están viviendo, la colección. Hay colecciones que uno reconoce por el bordecito, son rojas, son verdes, depende de un tipo de público. Entonces uno como autor en algunos casos puede sugerir más o menos, pero eso finalmente queda de manos de los jefes, que en este caso son la editorial. Quien quiere que esté ahí a cargo tiene un tipo de diseño, entonces se van a... De hecho, al sur del Biobío no se alcanza a ver la imagen, pero tiene como un diseñito del Cultrún, ¿cierto? Así como brillantito. Claro, tiene como ahí un diseño así súper bello, que por supuesto no ocurre en la edición anterior de Mapu porque es más antiguo, no hay mejores materiales. Creo que había levantado la mano. Allá. No, pero eres... Ya, dale Felipe. Le acomoda más continuar ideas que ya tienen como una base, como lo dijo, con la base histórica, y de ahí desarrollarlas quizá con algo más ficticio. Y siendo ese caso no pensaban hacer un libro quizá totalmente ficticio, pero probablemente en el mismo espacio. Bueno, a mí me acomoda construir sobre bases que existen. Por mi forma de ser me gusta que la cosa tenga la mayor verosimilitud posible, por eso a veces me pasa con las historias de ciencia ficción que ocurren en mundos demasiado distantes, que se me produce un poco de separación con la realidad y me cuesta un poco enganchar, aunque igual engancho en muchos casos. Pero a mí me funciona mejor trabajando directamente con bases concretas, con conocimiento teórico que yo puedo usar y sacar desde ahí para poder crear. Pero en general todo es ficción. A pesar de que los hechos reales, los personajes son reales, incluso los eventos y las relaciones que se establecen entre ellos son reales, las causas y las motivaciones de dichos eventos son ficticias. ¿Se entiende? En una novela, por ejemplo, solamente el espacio fuera real, que por ejemplo existe una novela que hoy desarrollo yo en Inglaterra. Y todo lo que hace con la base quizás de los mapuches, de otros conflictos de la época, desarrolla una historia, pero sin ningún otro fundamento que no sea el territorio. A ver, parafrasea de nuevo la pregunta que no me entendí. Que si desarrollara, no le comería desarrollar una historia en un espacio que es la única, como lo único certero es el espacio, pero que la historia quizás se desarrolle con otros tipos de sociedad, O sea, no directamente en la guerra de Arauco, ¿te refieres a eso? Sí. Bueno, ahora, de hecho, tengo la segunda parte y está la guerra de Arauco, pero lo que viene después se desarrolla en otra época, un siglo después, en otra guerra. La idea es ocupar puntos de conflicto porque la historia consiste en, ¿se acuerdan Platón y sus cuatro elementos, cierto? Tierra, fuego, aire, agua. La base de la alquimia. Bueno, los Ñen son Ñen Kuruf del aire, Ñen Mapu de la tierra, Ñen Ko del agua y Ñen Kutrán del fuego y Ñen Echen, que es el dueño del hombre. Entonces existe una guerra, esta es mi universo, existe una guerra entre los Ñen.
Y esta guerra nos ocupa a nosotros como peones. Y ustedes van a ver que en Ñan Mapu no hay buenos ni malos, sino más bien hay personas que ocupan a los humanos como sus herramientas para hacer su propia guerra. Como un conflicto de intereses. Es la idea de la conspiración por debajo. Está encantado que hay manos oscuras que manejan la economía, que manejan el mundo, que manejan todo. Estos son los- Aquí están, esa es la idea. Mira, me había quedado el señor Sí. Omar. Guillermo. Guillermo, perdón. Bueno, si no me equivoco, quizás te escuché mal. Usted dijo que a uno no le gustaban mucho sus propios libros, ¿no? Claro. Claro, ahí es donde está mi pregunta, porque eso es lo que hace muy difícil. Entonces, si es que a uno no le gusta, ¿cómo sabe uno cuándo como publicar finalmente? Cuando uno como que dice, ok, ya, lo voy a publicar. Yo creo que tenéis que tirarte el piquero, nomás. Tenéis que decir, ya sabéis que terminé y vamos. Vargas Llosa decía, yo publico para dejar de corregir. Y eso es absolutamente cierto, porque si tú me pasas el texto en Ñan Mapu, el manuscrito que ya está publicado y lo pasáis, yo voy a empezar a corregir. Yo cambio esto, cambio. Es inevitable, uno siempre está como escribiendo, leyendo y reescribiendo, leyendo y reescribiendo. Además, por lo mismo que dice Ignacio, Entonces, publicáis para... y lleva 2 años investigando, entonces después ya querís, vamos, soltarlo, dejarlo ir. Claro. Y la mejor forma es de forma publicada. Esa yo creo que es la mejor opción. Señor, para ir cerrando ya. No, pero tenía el chico ahí antes. ¿Qué? Ahí, sí. Dale. El protagonista ha visto, luchado y ganado contra un puma. Originalmente era un puma antropomorfizado, pero no lucha contra animales ni nada de eso. Hay una... Es que no quiero hacer adelantos de guiones, claro, no quiero hacer spoilers, pero hay una suerte de manejo mágico de los animales en torno a nuestro protagonista. Hay una suerte. Por ahí hay un manejo. Ya. Majo y cerramos acá con el caballero. Majo. Ahí está. No sé qué iba a decir mi pregunta, pero ¿cómo usted consigue una editorial? Ya tiene su libro y ¿cómo consigue una editorial? Ya, en mi caso yo los he mandado a concursos literarios. Los libros que yo he mandado a editoriales no me han pescado. Pero estos dos fueron finalistas del concurso del Barco Vapor de Ediciones SM y por eso fueron publicados. ¿No ganando el concurso? No ganaron el concurso, pero al menos fueron publicados. Yo recomendaría eso hacer a los autores, mandar a concursos y a todos los concursos que puedan, porque por ahí va. Enviarlo a una editorial grande es muy difícil que te lean siquiera. No, son infinitas prácticamente. Mira, en Planeta tienen una pieza como este porte llena de libros, llena de manuscritos. No libros, sino fotocopia, anillada. Miles. Y generalmente los lectores de prueba, que son los que van aprobando los libros, no leen de acá, sino que el editor le pasa los libros. Y de vez en cuando se quedan sin pega y dicen, ya sácate un libro allá. Y viene en esta ruma y dice, ya vamos a agarrar esto. Y se lo llevan y preparan el informe. Entonces en esta ruma tenés que encontrar tu camino. Es difícil. Sí, ya como por el dato. No, me avisaron, mira, búscalo a él puede funcionar. Exactamente. Entonces, ¿Y ustedes se conocieron ahí? ¿Están publicando sus libros? No somos de la misma editorial, nos conocimos por las vueltas de la vida. claro. En términos de eventos literarios, presentarle una vez, yo estuve de moderador de la presentación de su libro. Entonces, por eso creo que nos encontramos. Claro, tocar el tema si que necesito que la pregunta suya, por favor. Tiene como, digamos, hacer una idea de, digamos, publicar un libro y, digamos, ponerle como un seguimiento a ese libro. ¿A qué te refieres con O seguimiento? sea, Exacto. digamos, ponerle como una segunda parte a un... Como saga. Una saga. Bueno, Claro. esa es la idea de crear todo este universo. De hecho, ese tiene una saga, en la editorial me aprobaron el libro como publicable. Imagínate, publicable. Esto fue hace 3 años, la segunda parte del Ñan Mapu. Todavía no lo publica. Sigue ahí esperando. Publicable. Señor, Usted dijo que una de sus inspiraciones para hacer el libro fue Tolkien, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué momento se le ocurrió que podía transformar lo que se le ocurrió a Tolkien en algo chileno? Ya, digamos que no es tan lineal como en la presentación que yo hice como un análisis, un desglose. La idea de la presentación es presentarle a usted una variedad de libros con los cuales se puedan entretener y leer, además de los míos. Pero sí, yo leí mucho Tolkien, me encantó, comprendía su historia que venía de la mitología anglosajona y yo dije, bueno, ¿sabéis que yo puedo hacer esto mismo que hizo él?
pero en Chile, con la mitología chilena, porque nuestra mitología es súper increíble. O sea, la mitología de Isla de Pascua es maravillosa, lo que tienen Loona, en el sur de Chile, los Selknam, también una mitología muy linda, y la mitología en el norte con el altitano o los chonos que viven en la costa también es muy, muy bonita. Pero finalmente me quedo con los mapuches por su similitud con la mitología anglosajona. Y además porque tenía mucha más información de eso y me gustaba el contexto. El contexto de guerra hacía que Sauron por su hueste luchaban contra los hombres, aquí estaban los mapuches contra los españoles, entonces la historia se me armaba más fácil. Entonces articulaba solo. Maca, ¿qué es? Yo quería hacer un comentario que encuentro muy rescatable como el paralelo que hiciste de como de repente uno de acá dentro del mundo, de allá los sajones, y no sabe que ellos en realidad tienen un rescate cultural de sus pueblos, pero milenario. Y en el fondo tú estás haciendo lo mismo, pero con nuestra historia, con nuestros pueblos. Claro. Y muy bueno ese rescate cultural de todos nuestros. Sí, pues bueno, es justamente parte del objetivo y probablemente una de las razones por las que fue publicado tan rápido. Porque además hoy en día se busca rescatar esto, hoy en día está súper en boga que debemos rescatarlo. Pero esta novela es del 2010. Entonces, antes de que tuviese esta explosión de rescatar el patrimonio cultural, por supuesto, entonces es mucho más valioso aún. Chicos, nos vamos a sacar una foto con el autor, así tipo selfie, y antes, por supuesto, vamos a entregar un regalito. Agua. Agradecerte, chicos, agradecerte Ignacio, tenemos un pequeño regalito, este es un libro de los 100 años de nuestro colegio, y agradecerte la visita, ir enriqueciendo a través de la Semana del Libro con distintos autores, ha sido para nosotros muy importante, y aquí toda la ilustración que haces de la creación ayuda mucho a los chicos en el proceso que están haciendo ellos también de sus talleres de escritura, ir aportando en ideas para que alguno o alguna pueda ser también un escritor o escritora el día de mañana. Así que un fuerte aplauso para Ignacio. Ahora viene la... Miren para allá. Miren para allá. Ahí va. Listo. Las chiquillas quedan Salga primero para irse ordenaditos. Estamos. Gracias, chiquillos, por venir. Aquí saluden a la cámara. Hola. Ya, y terminamos.